la insensatez del Gólgota. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta noche para comprender qué es lo que nos quiere decir a través de su escritura. Así que les invito a que oremos. Ahí como están. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos una vez más las gracias por estar aquí. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Queremos recibir el Espíritu Santo y que nos abra la mente, el corazón para una entrega total hacia ti, Señor. Hemos visto cómo a través de los temas te has dado presente en cada uno de mis hermanos y tu palabra, Señor, ha sido dada a tu pueblo. Hoy continuaremos con un tema más. Me pongo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu el que hable tu palabra para mis hermanos presentes. Señor, bendice a cada uno de los presentes, en especial a sus hijos, en donde quiera que estén, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La insensatez del Gólgota. Ayer nos gozamos con un tremendo tema del hermano Ricardo. Hemos visto cómo la cruz significa mucho para cada uno de nosotros. Es más, sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no habría sido posible nuestra salvación. La salvación costó mucho, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros miremos a la cruz cada día. Y hoy vamos a ver cómo Dios trabaja de manera extraña. A veces nuestras vidas se tornan un poquito oscuras. Tenemos problemas. Y a veces nosotros queremos emplear nuestras experiencias. Mas, sin embargo, hermanos, Dios tiene una solución y a veces es la menos indicada. Para Dios no hay imposible, mis queridos hermanos. Hoy tú puedes ser tocado por el Espíritu Santo y entregar tu vida a Cristo. Saben que a lo largo de la historia vemos en la Biblia muchas historias donde hemos visto la mano de Jehová. Y saben que a veces Dios pelea de manera extraña en sus batallas. Vamos a ver unas interesantes historias que podríamos quedar sorprendidos de cómo Dios trabaja en aquellas situaciones el cual el pueblo de Dios tenía problemas, mis queridos hermanos. Si nosotros le pidiéramos una opinión a un general de guerra de cómo enfrentó Dios cada batalla, sería difícil de imaginar que nos aprobara esa estrategia. Pero Dios en su sabiduría, mis queridos hermanos, trabaja de manera muy extraña, que vemos la mano de Dios. Así que vamos a aprender la historia. Imagínense que ustedes sean un vigía de la ciudad de Jericó. Saben que la ciudad de Jericó era una ciudad opulenta, orgullosa, casi desafiante a Dios, porque sus murallas lo decían todo. Imagínense que usted sea una atalaya ahí que vigila, y ve usted a un grupo de esclavos dando vuelta sobre las murallas de Jericó. Y cuando lo ve usted, quizás le va a dar risa. Nunca había sido desafiada esta ciudad con grandes murallas. Pero imagínese usted que usted ve ese grupo de esclavos al
principio con un par de soldados y luego otros soldados con las trompetas, y luego ve usted que va cargando un baúl con 4 sacerdotes y el resto del ejército hacia atrás dando vueltas. Saben que creo que nos podría dar risa de cómo esta estrategia no iba a funcionar. Quizá ellos esperarían unas armas letales para derribar estas murallas. Pero imagínense que empiezan a circular estos ejércitos. Día 1 dan una vuelta y se retiran. Día 2 dan otra vuelta y se retiran. Y así sucesivamente una vuelta hasta el 6.º día. Pero de pronto te empiezas a preguntar, ¿qué estará pasando? ¿Qué querrán estos soldados? ¿Qué significarán estas vueltas? Pero ¿te acuerdas de que este ejército, este grupo de esclavos pasó el Mar Rojo? Y se te viene a la mente que también cruzaron el mar, el río Jordán. Y la próxima que está después de cruzar el río Jordán es la ciudad de Jericó. Y es más, ahí comenzaba la tierra prometida. Y ya te empiezas a preocupar. Y saben que el último día, el 7.º día, este grupo de exesclavos da 7 vueltas. Y de repente se caen las murallas. Con solo dar vueltas, las trompetas y el arca del pacto. Imagínense. Esperaríamos un Dios que nos diera armas tan poderosas para derribar las murallas, ¿verdad? Oh, mis queridos hermanos, Dios en su infinita sabiduría sabe cómo enfrentar cada problema que tú tienes. Saben que hay otra historia en ese mismo caminar de Israel. En los días de Josafat, estaban siendo oprimidos el pueblo de Dios. Y saben que los madianitas, ¿verdad?, eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel y estaban siendo oprimidos. Y saben que Dios escuchó los ruegos del rey Josafat, pidió en su humillación, en su oración de sabiduría para enfrentar a este ejército extraño. Y saben que Dios, ¿qué creen que hizo? Colocó un coro de cantantes enfrente y solo tenían que cantar. Parece que Dios le da resultado a las cosas bien simples, ¿verdad? Saben que de tanto que cantaron, es poderoso el cantar, mis queridos hermanos, darle la alabanza y la gloria a Dios con cantos, cánticos, himnos. Es tan poderoso que estos hombres, estos cantantes que estaban al frente, cantaron tan fuerte y tan lindo. Claro, era el poder de Dios que hicieron que sus enemigos se pusieran a temblar. Y fue tanta la confusión, hermanos, que entre ellos mismos se mataron y tomaron el botín. Hermanos, Dios hace cosas muy extrañas que al razonamiento humano nos parecen increíbles, que no va a suceder. No podemos creer. Gadeón estaba preocupado porque sus vecinos, ¿verdad?, los madianitas, estaban otra vez haciéndole la vida imposible al pueblo de Israel. Y Gadeón, un líder nato, consultó a Dios y dijo: Dios, reúne el ejército. Y saben que habían
Cuando usted lee las Escrituras, habían príncipes decididos dar la vida por su pueblo. Y saben que Gadeón reunió 32,000 hombres. Imagínense un ejército de 32,000 hombres. Es un ejército que da temor. Y Dios les dijo que eran demasiados para enfrentar a los enemigos. Y saben que Gadeón les habló sincero. Le dijo: los que tienen pendientes cosas en su casa y los que tengan miedo pueden irse. ¿Cuántos crees que se fueron? La Escritura dice que fueron 22,000 que se regresaron a su casa. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y a Dios le pareció que eran mucho más, que eran muchos para enfrentar a los enemigos, a los madianitas. Y dice la Escritura que les hizo un test mental. Jehová les dijo: ve y pásalos por un arroyo, y los que se sientan a tomar agua con toda la comodidad, esos deséchalos. Pero los que no se agachan, sino que estén atentos al enemigo por donde quiera que vaya a venir, y que ni siquiera tienen la comodidad de tomar agua, sino que nada más lo que se puede y estar atentos, esos selecciónalos. Saben que yo les quiero felicitar esta noche porque ustedes han sido valientes. Esta noche ustedes han sido muy valientes. Y Dios quiere valientes, hermanos. Quiere valientes para que nadie tome su corona de cada uno de ustedes. Total que la gran prueba de Dios fue hecha. Y adivinen cuánto quedaron. 300. Imagínense, de 32,000 hombres valientes que se iban a enfrentar al enemigo, solo quedaron ¿cuánto? 300. Y Dios los armó, y los armó de una manera muy peculiar. Les dio una vasija, una antorcha y unas trompetas. Y dice la Biblia que les dio unas instrucciones para enfrentar al enemigo. Al grito de Gedeón y de Jehová y la espada de Jehová, habrían quebrado sus vasijas y descubiertas sus antorchas y sonar las trompetas. Dice la Escritura que los madianitas se espantaron. Se espantaron porque fue tan estruendo ese gran grito de alarido de guerra hacia a los enemigos, que se espantaron, y dice que se confundieron, y a la noche en sus carpas pensaron que unos estaban atacando a otros, y se atacaron entre ellos mismos y se mataron, dice la Biblia. Oh, mi querido hermano, Dios hace cosas extrañas, y no dudes que va a hacer cosas extrañas en tu vida. A veces le decimos a Dios qué es lo que queremos, pero Dios usa el método que Él tiene que usar. Y saben, para que un día tú le digas a Jehová Dios: oh, qué gran, ahora yo entiendo qué quería Dios de mí. Porque a veces la mejor solución no es la que uno tiene, hermanos, es la que Dios nos da. Por eso debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes, hermanos, de cómo Dios va a actuar en nuestras vidas. No sabemos cómo va. No sabemos si tenemos que esperar, si tenemos que sufrir, si tenemos que llorar. Pero es necesario esperar la respuesta de Dios. Hermanos, en la Biblia, en Jueces 7:2, nos dice el secreto de cómo Dios puede usar o puede usar el método que él puede usar en nuestras vidas. Dice el número de Jueces, lo podemos ver ahí en la pantalla, dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí
diciendo, mi mano me ha salvado. Oh, mi querido hermano, un día le dijeron a Moisés que la batalla no era de él, que la batalla era ¿de quién? De Jehová. Jehová va a pelear la batalla por ti, mi querido hermano. No te desesperes. Escucha y sé paciente, que Dios va a obrar en tu vida. No me preguntes cómo, cuándo, pero Dios lo va a hacer. Sé paciente. Saben que en los días del profeta Elías, otro acto sucedió. Ustedes saben la historia. Elías reunió a los 400 sacerdotes de Baal y a los 450 de Acera. Eran 850, imagínense, 850 sacerdotes. Y también reunió al pueblo de Israel y les dijo, si ustedes creen que ellos son Dios, el Dios que ellos profesan es el Dios, pues seguid a ellos. Y si yo invoco al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, pues seguid a Jehová. Y les hizo un desafío. Anoche el hermano Ricardo nos hizo un desafío, ¿verdad? Nos dijo estas palabras: prueba a Jesús, prueba a Jesús, dale la oportunidad a Jesús en tu vida para que tú veas lo que Jesús puede hacer por ti. Y si no, pues regrésate. No te preocupes, puedes regresar a la vida que tú tienes si no pasa nada en tu vida. Y ese desafío, hermanos, es el que hizo a Elías, al pueblo de Israel. Porque le dijo, si ustedes creen que ellos es Dios y la señal les va a ayudar, que ellos es el Dios, ellos tienen el Dios verdadero, pues seguidlo a él. Y si no, pues seguir a Jehová, ¿verdad? Ir en pos de Jehová. Y dice que les desafió a que tuvieran una ofrenda, un día específico. Desde temprano se fueron. Y dice que había que ofrecer una ofrenda. Y ellos, dice, les dio la oportunidad a ustedes primero, a los 850 sacerdotes. Y ellos hicieron su altar, pusieron la leña y invocaron, dice la palabra de Dios, desde la mañana hasta mediodía. Y entonces Elías les decía, pues, a ver, háblenle, grítenle, a lo mejor está dormido, se fue, se le olvidó de ustedes, a lo mejor va a regresar. Y hermanos, la Escritura dice que esos hombres gritaban, dice que se cortaban y gritaban y nadie les escuchó, mi querido hermano. Pero Elías, dice que ahora le tocó el turno a Elías. Y dice que agarró 12 piedras, ¿verdad? Conforme a las 12 tribus de Israel, hizo su altar. Y hermanos, dice que trajeron leña y prepararon la ofrenda. Entonces dice que llamó a unos que había que hacer una zanja. Y dice la Escritura que les dijo, echad agua ahí. Y pareciera ser que Elías no sabía prender una lumbre, ¿verdad? ¿Cómo va uno a prender con agua una lumbre? Con la leña, perdón. Y hermanos, dice la Escritura que trajeron 4 barriles de agua en una zanja. Dice, echarlo otra vez, otros 4. Y echarlo otra vez, otras 4. Dice la Escritura que fueron 12 llenos de agua. Oh, mi querido hermano, pero cuando invocó el nombre de Dios para que Israel se diera cuenta de que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos, y dice que al momento, dice que descendió fuego del cielo y los consumió la ofrenda. Y dice que la leña lo consumió y también el agua. Dice que no quedó seco. Hermanos, ¿cómo un Dios puede actuar así? Hermanos, Dios es sabio y sabe lo que necesita. No nos opongamos a la voluntad de Dios,
porque Dios va a hacer en tu vida cosas extrañas, que al final vas a decir, alabado sea el nombre de Dios. Él sabía lo que necesitaba yo, Él sabía lo que yo sentía, por eso esperó el mejor momento para darme la felicidad. Queridos hermanos, hay veces tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Hermanos, en el cielo también pasó algo muy grave, que hasta ahora las consecuencias han sido mortales. El enemigo desafió la orden de Dios. El régimen, o la manera en la que se gobernaban Dios en el cielo fue motivo de que alguien, ¿verdad?, alguien vendiera otra mentira por verdad. Y saben que Dios le dolió mucho y Dios se preocupó. Tanto así, hermanos, que la suerte de la creación estaba destinado a morir. Íbamos a morir, hermanos. Pero ¿cómo enfrentar esa rebelión? Ese momento en el cual el enemigo puso cizaña en los corazones de los ángeles. Y dice que la tercera, ¿verdad?, la tercera parte de los ángeles fue engañado. Hermanos, ¿cómo va a responder Dios sobre eso? ¿Cómo pudo responder? ¿Cómo resolvería el asunto, hermanos? ¿Cómo resolvería el asunto del engaño? ¿Cómo habría de desenmascarar al enemigo? ¿Cómo? ¿Saben? Dios usó una simple arma. Él pudo haber usado la peor arma contra ese enemigo y con los que le desobedecieron. Pero ¿saben? Pareciera ser que Dios pelearía con una cruz. Tan simple, ¿verdad? Con una cruz. Pareciera radical, inesperado, trágico, extremoso, costoso. Costoso sí fue, hermanos. Porque la sangre de Jesucristo se derramó por ti, por mí, porque nos ama, mi querido hermano. Ahora, llegó el momento en el cual Jesús vendría a la tierra. Y saben que el plan de Satanás era destruir a Jesús, de manera que no lo logró. Aunque Jesús se esperaría que viniera como un rey, ¿verdad?, que viniera con toda la pompa, con todos los anuncios. Pero, mis queridos hermanos, Dios nació en un establo. Jesús nació y vivió y creció en la pobreza. Mis queridos hermanos, ayer también decía nuestro hermano Ricardo que él se anonadó, ¿verdad? Él se hizo esclavo, él se hizo pecador por nosotros. Hermanos, ahí vemos la mano de Dios. Y con una cruz, con un sufrimiento, con un ministerio de 3 años, logró lo que a muchos no creerían, mis queridos hermanos. Hermanos, Jesús, ¿por qué no esperó? ¿Por qué no esperó a esta edad? Perdón, a estos años de tanta ciencia. ¿Por qué Jesús esperó en ese momento que ni siquiera había televisión, ni siquiera había internet, ¿verdad? ¿Que no habría sido más fácil que se extendiera más rápido el evangelio? Mis queridos hermanos, saben que Jesús no publicó ni un periódico, no escribió ni un libro, ¿verdad? No habló a grandes conferencias, sino que lo más sensato que hizo Jesús es amarte. Saben que Dios nos ama, mis queridos hermanos. Y Jesús murió a los 33 años. Pareciera ser, como dijo el hermano Ricardo, no dejó huella. Pareciera ser que no
que se murió y todos creían que ahí se había terminado en la cruz. Anoche aprendimos eso, ¿verdad? Que Pilato, Herodes y todos ellos pensaban, el mismísimo enemigo pensaba que hasta ahí había llegado Jesús, muriendo a los 33 años. Pero hermanos, ese fue el comienzo, hermanos, porque después, hermanos, esos hombres que anoche aprendimos que se alejaron, ¿verdad? Que lo abandonaron, ¿verdad? Esos hombres fueron tocados por Dios. Y saben que Jesús tuvo la oportunidad de buscar a esos grandes letrados, que no los rabinos eran maestros de la ley, que no Aristóteles, Sócrates tenían grandes alumnos pensadores inteligentes. ¿Por qué Jesús no usó esos hombres? Que no había en esa etapa o en ese año gente educada con gran preparación, ricos, ¿verdad? Educados. Pero mis queridos hermanos, saben que Jesús se dirigió a los ayudantes más humildes. La Escritura dice que ellos eran pescadores, sin letras, ahí del barrio, como dijéramos nosotros. Gente que pareciera ser que no hace nada, no tiene nada, no tienen educación. Hermanos, pues esos hombres, mis queridos hermanos, fueron los que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismo y seguir al Maestro. Murieron por causa del Evangelio. Murieron por causa del Evangelio. En el libro de Corintios 1:26, estos versículos nos resumen lo que acabo yo de decir. La palabra dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. Para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hoy todas las noticias, todos los periódicos están televisando a cada momento el avión 777 o 747 de la Malaysian Airlines, y saben que son aproximadamente 27 naciones que están buscando ese avión. Ahora, con toda la tecnología, mis queridos hermanos, que hay ahora, y está Estados Unidos también, con toda la tecnología, el humano está siendo avergonzado. ¿Saben que Dios hace las cosas para que sepamos que no hay otro Dios sabio, inteligente y todopoderoso que Dios? Porque ahora, con todas las cosas que hemos inventado, y digo general, a veces borramos sencillamente de la faz de la tierra y del cielo y del universo a Dios. Como ya sabemos muchas cosas, hay veces que desafiamos a Dios. Y hoy el mundo está siendo avergonzado, porque no es posible que un avión con tanto radar, con tantos satélites, con tanta tecnología, no pueden buscar. Pero Dios tiene un propósito ahí, hermanos, que el hombre se tiene que humillar ante Dios. Humillar ante Dios, hermanos. Y como estaba diciendo que los más iletrados Jesús escogió para su ministerio. Y mis queridos hermanos, de esos 12 solo estaba capacitado Judas. Judas estaba capacitado en la administración, por eso a él le dieron la bolsa, el dinero, la tesorería de ese ministerio o de ese grupo pequeño que Jesús comandaba o que tenía, ¿verdad? Y saben que quizás Judas
se reía, ¿verdad? Porque a veces pensaba que Jesús pudiera actuar un poco ingenuo, pero sabemos que las cosas simples, las cosas que ni siquiera uno imagina, es la que va a trabajar en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios nos conoce. Dios te conoce y sabe cuál es tu necesidad, hermano. No te afliges, no te impacientes. Pon tus cargas en Jesús. Y Él, dice la palabra, concederá las peticiones de tu corazón. Mi querido hermano, no te desesperes. Así es que, hermanos, Judas a veces razonaba que no tenía o que hacía sin sentido las cosas Jesús, ¿verdad? Él, en su inteligencia, en su sabiduría humana, pensaba que mejor habría que coronar a Jesús. Y como todos, ¿verdad?, aceptaban al León de Judá, pero más nunca podrían aceptar al Cordero que se humilló, al Cordero que murió y que ni abrió su boca, hermanos, cuando Jesús fue crucificado. Hermanos, vemos en la fotografía que en la casa de Simón se llevó una tremenda situación, hermanos. Vemos que ahí la mujer que ungió a Jesús, ¿verdad?, se arrodilló, se humilló llorando, le humedeció los pies. Y Jesús la defendió diciendo que había ungido su cuerpo para la sepultura, porque Judas razonaba de cómo había que echar a perder ese aceite de alabastro caro, porque dice Judas que podría haberse vendido y había que dar a los pobres ese dinero. Pero hermanos, sabemos que Judas tenía otras intenciones. Saben que Jesús en el ministerio siempre se consideró humilde, dispuesto a obedecer a Dios. Y algunos lo tomaban como rey, ¿verdad? Pero saben, Jesús tenía otra misión que cumplir, y era de salvarte a ti y salvarme a mí. Y hermanos, saben que un domingo de Ramos, cuando Jesús entró triunfante ahí en Jerusalén, ¿verdad?, y esas palmeras que se ondeaban, ¿verdad?, ese ruido de grito, Hosana, Hosana, el rey, ¿verdad?, le gritaban. Pero mis queridos hermanos, esa misma gente que gritaba, Hosana, Hosana, el rey, esa misma gente fue la que dijo que había que crucificar a Jesús. Y mis queridos hermanos, el Gólgota significa el lugar de la calavera, lugar de calavera. Dejó que lo pusieran en una rústica y astillada cruz, el odiado emblema de la opresión romana. No ofreció resistencia, como dije hace rato, que estábamos dispuestos a aceptar al León de Judá, pero no al Cordero de Dios, ¿verdad? Qué diferente, hermanos, que el Cordero de Dios murió para que tú y yo tengamos vida. Hermanos, y pareciera ser que Jesús y el Padre estuvieran dispuestos a componer lo que un día se echó a perder. Allá en la eternidad, cuando el enemigo sembró cizañas, sembró para muerte. Y Dios, Jesús, con la cruz nos redimió. Él, en vez de hacer o de tirar o de hacer una gran batalla, no me pregunten cómo, pero Dios podría haber enfrentado, haber aniquilado al enemigo y sus ayudantes. Pero más sin embargo, hermanos, todo fue diferente. Con una cruz enfrentó este dilema, mis queridos hermanos. Así es que, hermanos,
Cuando Jesús estaba en la cruz, muchos no creyeron en Él. Porque de tantos milagros que hacían, ¿verdad? De tantos milagros que hacía Jesús, dijo el amado Lucas en 24:21, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mis queridos hermanos, para los seguidores de Jesús siempre fue que los redimieran del yugo del romano. Pero saben, Dios estaba redimiéndonos de otro yugo más mortal, que es del pecado, mi querido hermano. Por eso, hermanos, ahí en el Gólgota sufrió lo que tú y yo teníamos que haber sufrido. Pero Él dejó toda la alabanza, toda su majestad, todo su poderío, y se vino acá a la tierra a hacer su mano. Y saben que Dios sufrió lo que tú y yo estamos sufriendo. A Él, dice la palabra de Dios, que le vinieron muchas tentaciones. Así es que todos los problemas que tú y yo a veces tenemos, también Jesús lo sintió, mi querido hermano. Por eso dice que ¿cómo pues vamos a confiar en Él? ¿Cómo pues podemos hallar auxilio y socorro? ¿Cómo pues nos puede dar la fuerza para seguir adelante cuando Él sufrió, ¿verdad? Y pasó por lo que tú y yo pasamos? Mis queridos hermanos, en Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mis queridos hermanos, no dudes que Jesús va a hacer algo en tu vida. No lo dudes, mis queridos hermanos. Quizá no va a ser el mejor camino, quizá no va a ser la mejor idea, pero va a ser la victoria en tu vida, mis queridos hermanos. Algún día vamos a ver a Jesús en el cielo, y ese día no solamente le vamos a decir doblemente, oh mi querido Jesús, tú tenías razón. Tú tenías razón en aquel día que yo estaba sufriendo, mas sin embargo yo me iré o pensé otra solución, que ni remoto pensaba en lo que tú tendrías para mí. Mis queridos hermanos, Jesús recibió la potestad, dijo una vez, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder, hermanos, y ese poder está en la herida de sus manos. En esas manos heridas, para poder ser suficiente para elevarte, no importa quién seas, cómo seas, ni quién seas, ni cuán bajo hayas caído, ni en donde te encuentres, el problema que tú te encuentres. Porque yo te digo, hermanos, a que tú le pongas la confianza, pon tu vida en Jesús, hermanos, pon tu fe y llévale tu culpa a la cruz de la Gólgota para que seas limpiados. Mis queridos hermanos, antes de tener la oración, quiero pedirle al hermano Trinidad que venga y nos cante un último himno para cerrar. En medio de tanto llorar, en medio de tanto sufrir,
Estoy ante ti, mi Señor, pidiendo que mores en mí. En medio de la oscuridad, oh, clamo a ti, mi Señor. Te entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados, mi Dios. Yo quiero gozarme en tu amor, no separarme de ti. Yo quiero que seas mi pastor, que tú me guíes al redil. Yo quiero aferrarme de ti, fijar mis ojos solo en ti, que cambies mi forma de ser. Me rindo con gusto ante ti. Y bien, mi Jesús, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido a ese gran Jesús que eres tú? Por eso he decidido rendir mi vida a ti. Confieso que no puedo más, que necesito de ti, que solo he luchado, mi Dios, por eso mis batallas perdí. Te entrego mis problemas, Señor, quiero descansar sobre ti. Si tengo que luchar, mi Señor, prefiero pelear junto a ti. Prefiero pelear junto a ti. Prefiero pelear junto a ti. Gracias, hermano. Hermanos, se avecinan tiempos difíciles, tiempos en la cual debemos ser conciencia de cuánto Jesús nos ama. Voy a orar si en tu corazón sientes que el Espíritu ha tocado a tu corazón. Y si tú en algún futuro quieres bautizarte, hermanos, no lo dudes. El Espíritu de Dios va a trabajar en tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre, hoy enfrentamos duros, difíciles situaciones, grandes problemas de enfermedad, quizá problemas que nos amenazan de muerte, Señor. O quizá en nuestro corazón hay tantos problemas, tanto rencor. A veces no podemos perdonar, hermano. O quizá simplemente somos oídos sordos ante el llamado de tu Espíritu Santo. Señor, quítanos ese corazón de piedra. Y como dijo David, oh Dios mío, danos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Señor, tú sabes a quién vas a llamar esta noche. Tú sabes que el Espíritu ya está trabajando en el corazón. Queremos verte en el reino de los cielos, Señor. Y aquí todos mis hermanos, los que están aquí. Padre querido, no queremos más
emplear nuestras experiencias, no queremos más emplear nuestros métodos, nuestro sistema, nuestro pensamiento, sino queremos aceptar tu voluntad. Queremos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos impartas la justicia, que nos des paciencia, porque tú sabes, Señor, así como esas batallas que ganaste tan extrañas al pensamiento humano, pero tan efectivo y tan victorioso en tu sabiduría, Señor. Oh Padre querido, te pongo en tus manos a estas preciosas almas, Señor. Y Señor, me pongo en tus manos también. Oh Padre querido, gracias por esta bellísima noche. Mañana, una vez más, tráenos a este recinto para poder alabarte, cantarte y sobre todo escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias una vez más por darnos tu Espíritu Santo, por mantenernos aquí, Señor. Ayúdanos, nos humillamos, te pedimos perdón, Señor, porque fueron nuestros pecados los que te clavamos en la cruz del Calvario, Señor. Ahora, Señor, queremos decirte que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro Maestro, Señor. Señor, gracias pues, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias.